para que le quede a los compañeros que no asistieron hoy. Bueno, entonces, ¿quién tiene reclutamiento directo? Juliana y Mari. Adelante, las Y escuchamos. Mari, Ujú, adelante. gracias. Nosotros encontramos el reclutamiento directo en el libro Guía Profe y Compañeros. El reclutamiento directo consiste en buscar directamente los candidatos cuyo perfil nos interesa entre los perfiles profesionales existentes en diversas fuentes y bases de datos. Es el método preferido en la búsqueda de directivos e implica que el reclutador o empresa se contacte directamente con los candidatos que podrían encajar en la vacante. Suele llevarse a cabo un proceso de persuasión o venta de la oferta y de la organización para que la persona acceda a participar en el proceso de selección. Ok. Mari, ¿quisieras agregar algo más? Ok. Mientras Mari va escribiendo, entonces reclutamiento directo es cuando la organización o la empresa es la que va a buscar al candidato. ¿Sí? Al candidato. Exacto. Y Sí. hay empresas que tercerizan esos servicios, por ejemplo, las famosas headhunters o cazatalentos, que se encargan de mirar perfiles, por ejemplo, en redes como LinkedIn o LinkedIn, como el empleo, como bolsas de empleo, como Cámara de Comercio, por ejemplo, o incluso en otras organizaciones, e ir a ofrecerle el puesto de trabajo al posible candidato. ¿Sí? Eso es, como dice Juli, es muy, digamos, común para cargos de tipo eh, administrativos altos, estratégicos, cargos muy sensibles o que te requieran un nivel técnico o un nivel de especialización alto, ¿cierto? Para cargos muy específicos funciona muy bien el reclutamiento directo. Y Mari nos dice que son los procesos que se manejan internos dentro de las empresas, nosotros llamamos a los candidatos, ejemplo, también bonifican cuando referencian los mismos de las empresas, ¿ok? O internamente se le ofrece el ascenso o el empleo a un colaborador o a un empleado de la organización. Eso es reclutamiento directo. Ahorita profundizamos un poquito más. Muy bien, chicas, bien por la consulta. ¿Quién tenía reclutamiento indirecto? Mauricio y yo. Listo, adelante. Bueno, en este caso, el reclutamiento indirecto es cuando ya el candidato es quien busca a la empresa que posiblemente antes haya publicado la oferta de trabajo, pero ya en este caso no es la empresa quien busca al candidato, sino el candidato el que busca a la empresa. Y un Profe ejemplo, Mauricio, sí, un Mauricio. ejemplo sería, Ujú. sí, un ejemplo sería el portal web. ¿Cómo funciona el portal web? Eh, pues lo que interpretamos en ese momento, profe, sería como, por ejemplo, cuando la empresa tiene su página web y Ujú. ahí publica la oferta de empleo y digamos en la opción que diga trabaja con nosotros y Mm, el candidato ingresa a la página, ve la oferta laboral y dice, bueno, me voy a postular, soy yo el que estoy buscando esa oferta de eh, empleo. Muy buen ejemplo. Exacto. O se ve la Ujú. vacante en algún otro portal, por ejemplo, el Sí. empleo.com, Ajá. trabajando.com, ofertas y negocios, CompuTrabajo, de acuerdo a los portales de empleo, o se va y se entrega directamente, porque hay otros cargos que pues, la hoja de vida se entrega directamente, pero es el candidato el que se acerca y busca a la organización para enviar su hoja de vida. Eso se llama entonces reclutamiento indirecto. Mauricio, ¿ibas a agregar algo más? Sí, profe, es que yo tenía una inquietud. Pues yo creo que todo también es como lo publiquemos. Porque si yo publico
o sea, la inquietud mía es, si yo lo publico en redes sociales de mi organización o en mi página web, si yo, si yo lo publico de manera, ¿cómo? Sí, se me fue la palabra. Mauricio, lo que decíamos ahorita, Como de el medio cómo, que Sí, utilices para publicarlo. por ejemplo, lo que estábamos hablando, profe, y qué pena, Mauricio, Ujú. sí, eh, dale, dale. era lo que decíamos, si la empresa dice se busca candidato para tal vacante, sería lo que hablaba Juliana y la otra compañera, que es directo, ¿cierto? Pero si yo lo hago, por ejemplo, trabaja con nosotros, estoy invitando, no estoy mostrando mi necesidad, sino que le estoy creando la Ah, necesidad de la otra persona. Eso, exacto. esa era la idea, sí. Ajá. Y eso tiene que ver mucho con lo que nos estaba diciendo Mauricio, cómo la empresa comunica el mensaje. ¿Sí? Entonces, en un portal de empleo, por ejemplo, en una empresa como Corona, como Sura, como Familia, por lo general hay un espacio que dice trabaja con nosotros y no necesariamente Eso. es porque haya una vacante activa, sino que es una manera de ellos ir alimentando sus bases de datos y sus bancos de hojas de vida de forma pasiva. Entonces es el candidato el que se acerca y dice, ve, a mí me interesaría trabajar en una empresa como Corona o en una empresa como Sura, voy a crear mi perfil allí. Hay unos programas o hay un programa de gestión del talento humano que es asociado a SAP, que son las famosas ERPs organizacionales, que son software que integran la información de la empresa, y esas ERLs tienen unos pedacitos muy claros para gestión humana, que uno es como success factor, por ejemplo. Entonces las empresas le dan acceso a externos a través de success factor para que por ahí creen sus perfiles y tengan sus propios bancos de bases perdón, de hojas de vida, sus propios repositorios de hoja de vida. Es una manera indirecta de ir haciendo reclutamiento. Entonces, lo primero que hacen cuando se les activa una vacante es ir a buscar en los bancos de bases de datos que tienen de hojas de vida, ¿cierto? O de perfiles. Entonces, muchas gracias ahí por la aclaración. Ok. ¿Y qué es el reclutamiento mixto? Profe, mira, son candidatos que no están en la empresa y también son candidatos que están en el interior de la empresa. Entonces puede mezclarse el exterior al interior de la empresa, listo. ¿Qué ventajas vimos? Que incrementa la motivación al interior de la empresa, haciendo un espíritu competitivo entre los empleados, que trae nuevas experiencias cuando son exterior, trae nuevas experiencias, o sea, conocimientos a la organización. ¿Qué desventajas vemos? Que dentro de los candidatos internos se puede formar una imagen negativa por preferir el reclutamiento externo. Cuando el reclutamiento es así, se hace mucho más lento y más costoso. Mm, ok, súper. Víctor, ¿quisieras agregar algo más? Sí, yo agregaría que como es una mezcla, una combinación de esas fuentes, externas o internas, pues esas mezclas podrían darse de diversas formas. Entonces, hay que tener cuidado porque una forma que es bastante ventajosa es anunciar que se tiene una vacante y que se va a seleccionar el mejor candidato entre los candidatos internos y los candidatos externos que lleguen. Es decir, se ponen a competir Exacto. las fuentes, los candidatos internos, los aspirantes internos de la organización con unos candidatos externos. Cuando ya se toma la decisión final en ese tipo pues, de reclutamiento mixto y se escoge una persona externa, el personal interno queda resentido. Las Puede personas pasar. quedan pensando, Ujú. puede pasar que las personas queden resentidas, o sea, es un manejo bastante Sensible. delicado de esa comunicación. Sí, es Exacto. muy sensible. Entonces Eh, ahí es donde vienen los entonces, principios de intimidad, igualdad, dignidad. intimidad, igualdad, etcétera. Ujú. Entonces, en ese mixto, pues como que se recomienda que realmente lo primero sea
buscar en las fuentes internas, teniendo pues también la posibilidad de buscar en las externas, y una vez agotadas las fuentes internas, entonces de candidatos, acudir a las fuentes externas para proveer la vacante, en el sentido de que ya se entiende que si uno llegó a las externas, va a llegar una persona pues que va a cumplir un perfil que nadie en la parte interna va a decir, vea, es que yo cumplía con ese perfil. Pero es Ok. un tema pues como muy interesante De que ya cómo se nos maneja. explica. Ajá, excelente. Pero entonces las empresas están cuando se abre una vacante o una necesidad de ocupar un puesto o un cargo, las empresas tienen la opción de abrir el reclutamiento interno, abrirlo externo o mixto, como ustedes están explicando, tanto externo como interno. Y lo más importante es mirar cómo se maneja la información de cara a los empleados para no afectar el clima laboral y para mantener la cultura organizacional. Excelente, gracias por los aportes. Y los compañeros Andrés y Yomara estaban enfatizando en una de las técnicas que hoy se usan para la valoración de candidatos. Una vez ya tenemos el análisis de hojas de vida y empezamos los procesos de selección, hay varias estrategias para la valoración de esos candidatos. Por ejemplo, el uso de pruebas psicotécnicas, el uso de pruebas específicas sobre el cargo, las visitas domiciliarias, las entrevistas por competencias, las entrevistas tradicionales, alguna prueba de, no sé, alguna prueba de conocimiento. Hay diferentes estrategias de valoración y una de ellas son los famosos assessment center o centros de valoración, que Andrés y Yomara nos van a hablar un poco de ellos. Adelante. Listo, entonces, tal como lo dijo la profe, Assessment Center o centros de valoración o de selección, pues son los centros donde se evalúan ciertas habilidades de los candidatos para que empezar a encontrar cuál se ajusta pues a lo que se está buscando. Dentro de las habilidades que se evalúan las siguientes: habilidades de liderazgo, habilidades de trabajar bajo presión, trabajo en equipo, habilidades de razonamiento, digamos, de comunicación, entre otras. Bueno, complementando pues lo que dice el compañero, los assessment center es una valoración por medio de ejercicios, ¿cierto? Eh, es una serie de ejercicios que pretenden, digamos, validar las habilidades que queremos en las personas que vamos a seleccionar. Personalmente es una forma de selección que considero es mucho más fiable que las pruebas psicotécnicas, sin demeritar pues como las pruebas, ¿cierto? Pero en este tipo de ejercicios ves a la persona eh, solucionando casos que le podrían ocurrir en la vida real, la ves, le evalúas la competencia, sabes cómo es el trabajo en equipo, y es tan chévere este tipo de ejercicios que las personas se liberan tanto al punto de mostrarse como son, mientras que hoy en día en Internet encontramos muchas formas de solucionar pues o de manipular una prueba psicotécnica, mientras que aquí vemos a los candidatos pues como son o cómo podrían ser en la labor, por medio de casos reales, por medio de actividades, de juegos, se valida cómo son en el trabajo en equipo, atención y concentración. Entonces es muy fiable, digamos, el Assessment Center o centro de valoración. Esto es un ejercicio de observación en el que como mínimo deben haber dos observadores. Normalmente, digamos que personalmente siempre me gusta que esté como la persona que va a ser el jefe inmediato, ¿cierto? Digamos que a nivel personal, y se puede hacer individual o grupal.
Excelente, muy buen complemento, Andrés y Yomara. Resulta que es eso, es poner en una situación al candidato, en una situación en la que deba resolver algo, ¿sí? O proponer o solucionar, ¿sí? Por ejemplo, hace poco participé de un proceso de selección de Confama para un cargo era, había que diseñar la estrategia para un cargo de coordinador regional de formación, en donde esa persona se iba a encargar de liderar un equipo a nivel del departamento de formadores para personas que están desempleadas, o eso se llama como apoyo al cesante, que las cajas de compensación por ley deben hacer programas de apoyo al cesante, de formación al cesante. Entonces, esta persona iba a llegar a dirigir personas, a administrar presupuesto, a proponer también temas de educación y formación para los desempleados. Entonces, lo que se hizo fue entregarle a cada, se reunieron los candidatos en equipo, a cada uno primero de forma individual se le entregó un informe de gestión de todo el año, un poco maquillado, pues para que el candidato no tuviera información tan confidencial de la organización, pero se le entregó un informe de gestión completo y se le dijo, analice el informe de gestión y en 10 minutos desarrolle una propuesta de usted cómo va a incrementar los indicadores para el siguiente año. Los indicadores en términos de manejo de presupuesto, en términos de oferta laboral, es decir, se les puso unas condiciones. Ya después, cada persona tenía un un tiempo de 2 minutos para presentar su propuesta ante los demás, y después de que cada uno presentara su propuesta, entre todos los candidatos debían unificarla y hacer una sola propuesta y luego elegir a alguien que hiciera la presentación por todos. ¿Ustedes qué creen que con esa prueba, qué competencias se podrían observar? Como dice Yomara, es un proceso de observación porque las competencias se miden a través de comportamientos y los comportamientos se observan. Entonces, ¿ustedes qué creen que qué comportamientos se podrían observar, de qué competencias en ese ejercicio que les comento? Liderazgo y colaboración. Liderazgo, trabajo en equipo, absolutamente. ¿Qué más? Iniciativa. Iniciativa, Creatividad. creatividad también. Planeación. Excelente. Organización. Planeación, organización, seguimiento a la gestión. Ujú. Miren, una sola prueba, todas las competencias que me permiten validar, observar o evaluar. Lo importante antes de diseñar la prueba, qué es importante tener claro antes de diseñar la prueba o el centro de valoración? Conocer el perfil. Conocer el perfil, excelente, ya vas ganando el núcleo. Conocer el perfil, ¿qué más? Y sobre todo del perfil, conocer Las competencias a sí, evaluar. excelente. Y conocer las competencias y los comportamientos asociados o esperados Habilidades. para evidenciar esas competencias. ¿Sí? Y los Hay comportamientos. una pregunta, profe, es, ¿esas valoraciones incluyen aptitudes? Claro, Sí. acuérdense que una competencia debe incluir un nivel de conocimiento, que ahí lo validamos en la capacidad de planeación. Hacer y el saber. Exacto. Un nivel de habilidad, que lo encontramos en cómo va a gestionar ese proyecto. Y un nivel de actitud, excelente, conocimiento, habilidad de actitud, gracias Manu. Y un nivel de actitud que nos va a decir cómo desde su control emocional, desde su capacidad de resolución de situaciones, enfrenta ese reto que le estamos poniendo. ¿No es cierto? Entonces ahí se ve toda la dimensión completa o la integralidad de la competencia. Por ejemplo,
Si el cargo es un vendedor, vamos a contratar un vendedor. Hay un assessment center muy común que es, véndame un cuchuflí para Un lapicero. cementerios, o véndame un cuchuflí para cementerios. Sí, una cosa muy, muy volada. Entonces, ahí miramos la capacidad de persuasión, la capacidad de convencimiento, la creatividad. ¿Qué ibas a decir, Andrés? Bueno, que ser un lapicero siempre. Es, Yo he visto eso en... es muy común, eso incluso como en una película. no, Profe, en History Channel, ¿cómo es que es? The Shark o algo así en esos programas. No me Ajá, acuerdo. ok, en El Lobo de Wall Street también hay una escena en la que este señor, el que protagoniza, pues el protagonista que es Leonardo DiCaprio, le dice a uno de sus equipos, de los candidatos que está buscando para su equipo, véndame ese lapicero, ¿cierto? Entonces es muy común un assessment center para un vendedor como esa, ¿cierto? Entonces profe, sí, sí, Xiomara. que actualmente, o sea, casi nadie conoce qué son los assessment center y cuando las personas llegan, creen que van a presentar una prueba psicotécnica y Exacto. uno consulta, uno indaga sobre si saben o antes habían presentado un centro de valoración Ujú. y la gente dice, no, no los conocía. Hace poquito quería compartirles la experiencia. Hace poquito participé pues como en un centro de valoración Ok. en el que todas las niñas era para un cargo de asistente de gestión humana y todas las niñas como queriendo sobresalir, tenían que hacer un trabajo en equipo y queriendo sobresalir, todas hablaban al mismo tiempo y no se escuchaban. Era terrible, pues, porque habían unas que se dejaban opacar y entonces preferían callar, pero habían otras que se imponían y no paraban de hablar y no se escuchaban. Entonces, uno no es psicólogo, ¿cierto? Y uno cree que en este tipo de pruebas uno no sabe hacer lectura de las competencias y del tipo de personalidad que tienen estas personas, pero realmente uno identifica muchísimas cosas en este tipo de pruebas. Son súper buenas. Excelente ese aporte y es porque podemos observar, ¿sí? Y para observar, pues hay que tener primero un conocimiento de perfil, de las competencias, de lo que se quiere, del cargo que va a ocupar la persona. Y eso no necesariamente lo hace un psicólogo, pues lo puede hacer otra persona, otro profesional que sea afín al proceso y que tenga las habilidades para poder recoger todas esas variables en el centro de valoración. Pero el centro de valoración por sí solo no funciona. La prueba psicotécnica por sí sola no funciona, ¿sí? Son estrategias o herramientas de valoración de candidatos. Por eso, una prueba psicotécnica es un apoyo para validar, para contrastar información de lo que pone el candidato en la hoja de vida o de lo que dice en la entrevista, ¿sí? Entonces, siempre un proceso, una estrategia de valoración debe complementar la otra, ¿sí? Entonces, por eso es muy interesante hacer una entrevista por competencias para que desde la experiencia el candidato nos cuente cómo ha resuelto las situaciones y luego validarle a través de un centro de valoración. Bueno, esto que ya me contó en la entrevista, yo lo valido a través de un centro de valoración. Y estas competencias que yo vi acá en el centro de valoración, las quiero reforzar con una prueba psicotécnica. Está maravilloso, ¿cierto? O ya miré la parte actitudinal en el centro de valoración y como es un cargo de un nivel técnico muy específico, entonces voy a aplicar una prueba de conocimiento, ¿sí? O sigue una entrevista ya más técnica con el jefe inmediato para que el jefe inmediato lo conozca, ¿cierto? Entonces, una técnica de valoración o una estrategia de valoración, perdón, por sí sola no funciona. Hay que escoger de acuerdo a las especificidades del proceso o del cargo cuáles serán esas fases del ciclo de selección más oportunas y que se complementen.
¿sí? Que yo no diga, ay, voy a hacer prueba psicotécnica, valoración, visita domiciliaria, pero que no le encuentre una hilación o un sentido de cómo se va a complementar una estrategia con la otra, ¿sí? Bueno, yo ya hice una entrevista por competencias, voy a ir a validar esto en un centro de valoración. Yo ya hice un centro de valoración, hice una prueba psicotécnica, vamos a cerrar el proceso con una entrevista con, con el jefe inmediato y con la psicóloga o el psicólogo o la persona de gestión humana que esté apoyando el proceso, ¿cierto? Una estrategia debe ir amarrada a la otra. ¿Sí les hace sentido eso y soy clara? Sí, Sí, profesora, profe. pero yo tengo una inquietud. Ujú. Siendo eso absolutamente válido, ¿qué le recomienda uno a un pequeño empresario de una pyme con 2 o 3 empleados y que sus recursos no le da para pagar un assessment center? Esa misma pregunta la voy a hacer yo. Y que sus recursos no le dan para pagar un assessment center. Bueno, hay varias opciones, ¿sí? Cuando yo no tengo un centro, cuando por mi nivel de madurez o crecimiento de la organización, yo no tengo un área de gestión humana, hay varias opciones. La primera es pagarle a un psicólogo freelance que te ayude con esos procesos y que se le pague únicamente por cada vez que se El active la servicio. necesidad de una vacante por el servicio. Exacto. A través de un contrato por prestación de servicios o a través de temas de cuenta de cobro a un psicólogo freelance, ¿sí? Si el proceso es mucho más grande, hay empresas que tercerizan esos servicios que se llaman temporales. Entonces puede ser con una temporal que te ayude con todo el servicio hasta el tema, hasta la contratación, ¿sí? O puede ser que el mismo gerente o el mismo administrador desarrolle habilidades de selección, ¿sí? Y él mismo haga las entrevistas y se apoye de alguien, por ejemplo, para validar las hojas de vida, para diseñar sus assessment center o sus pruebas en su organización, ¿sí? Todo dependiendo de que no nos saltemos como el asunto ético de, de un proceso de selección. Pero si el mismo gerente de la empresa o el mismo dueño tiene claro el cargo, tiene claro las funciones, tiene claras las competencias, tiene claro el perfil que está buscando, pues él mismo tendrá la competencia para entrevistar, para, para hacer la prueba, para seleccionar a la persona. No es lo más recomendable, no es lo más recomendable, pero siempre hay que, o más bien lo más ideal es que tenga siempre alguna persona que lo aconseje en el proceso, un amigo que lo aconseje en el proceso, un abogado, un abogado, un psicólogo, ¿sí? Alguien que le ayude en el proceso, ¿sí? Pero todo dependerá como del presupuesto de la empresa. Pero si quieren que sea muy sincera frente a temas de selección, un empresario, por más pequeña o grande que sea la empresa, no debería escatimar en costos frente a la selección de su personal. Por lo que nosotros veíamos al principio de este núcleo. Si yo no me siento como administrador o como empresario con las competencias para seleccionar al personal, pues haga el esfuerzo de pagarle a alguien que sepa, haga el esfuerzo de contratar un tercero que lo haga muy bien. ¿Por qué? Porque eso después me va a ahorrar otros costos como rotación de personal, como inducción, capacitación. Eso después me va a ahorrar costos en términos de eh, atención al usuario, de calidad, sí, de clima organizacional. Entonces, a veces es más estratégico invertir un poquito más con un tercero, con una empresa que me ayude en el proceso de selección de manera estratégica, porque así sí vamos a conseguir a la persona que le agregue valor a la organización. No simplemente contratar por contratar, que esos son algunos de los errores en los que caemos cuando estamos empezando una empresa.
que entonces me recomendaron al amigo de Pepito, no, este man es muy bueno, esta pelada es muy buena para esto, contratala, entonces a ojo cerrado venga a trabajar conmigo que yo estoy empezando. Entonces, muchas veces puede funcionar y podemos dar con buenas personas por las recomendaciones, pero es mejor tomarse el tiempo de diseñar el cargo, decir, bueno, yo a qué quiero que llegue esta persona a la organización, qué funciones quiero que cumpla, qué valor quiero que le agregue a mi empresa que apenas está creciendo. Y para eso, apoyarme de una persona que sepa o de un experto. Así cueste un poquito más. Si soy clara con ustedes con la respuesta. Muy Profe, amplia, muy completa, gracias. Ujú. que yo pienso, pues yo no sé, yo en este tema de gestión humana cada vez me convenzo más de que por más que usted contrate una empresa idónea y todo, es muy difícil para nosotros, los administradores humanos, o para los psicólogos, garantizar un proceso de selección. A veces las empresas nos piden esto, nos piden, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué esta persona se fue o por qué esta persona no funcionó? Mira, es tu responsabilidad. Pero yo creo que en los procesos de selección, por más especializados que sean, siempre hay un margen de error. Ok, y eso de que hablas da pie para volver a reforzar algo. ¿Quién es el que toma la decisión final sobre la persona que se va a quedar en la organización? ¿Gestión humana o el tercero que contratamos? Inmediato. El jefe inmediato, ah, sí, pues el jefe Exacto. inmediato. El jefe inmediato o la persona que tiene la necesidad de cubrir la vacante. Por eso no se puede trabajar desagregadamente. Si yo contrato un Ujú. tercero, si yo contrato una empresa, una temporal que me haga de servicio, vea, tengo que estar de la mano con ellos. Si yo soy el que tengo la necesidad, tengo que tener súper claro el cargo, el perfil que estoy buscando, hacer unos puntos de control del proceso. Bueno, váyame mandando usted qué hojas de vida ya vio, qué candidatos ya entrevistó. Yo quisiera acompañarlo en una entrevista, así sea solo observador, ¿sí? Entonces, quien hace la requisición de la vacante es quien toma finalmente la decisión. Y La gestión decisión. humana, exacto. Y gestión humana o el tercero o el freelance o la temporal le da un abanico de opciones. Estos tres candidatos fueron los mejores. Ya la fase que sigue es, usted valide las hojas de vida, haga la entrevista con ellos, se los vamos a citar y tome la decisión final. Y también es muy particular porque hay que conocer muy bien el cargo, hay que conocer muy bien las funciones, el perfil que queremos, el valor que queremos que agregue a la organización, cómo se conecta con los objetivos de la organización, pero háganme caso en esto, también hay que responder un poco a la intuición y a la empatía en esos procesos de selección. También hay que empezar a desarrollar eso en los procesos de selección. La intuición, la empatía, la lectura de los gestos, la lectura corporal, lo que uno siente con la persona desde que lo contacta por el teléfono hasta que termina el proceso de selección. ¿Sí? También hay que tener muy activa esa sensibilidad frente a la empatía con el otro. ¿Sí? ¿Eso cómo se desarrolla? Viviéndolo. ¿Sí? Por ejemplo, el caso que les compartí hace poquito de la empresa que se demoró 2 años para tomar la decisión de contratar un peruano en Perú, ¿sí? Porque finalmente ellos estaban perdiendo un montón de dinero viajando cada 2 meses a Perú, tratando de conseguir tratando de conseguir clientes, pero tenían que regresar a Colombia y en los meses en que estaban en Colombia perdían el contacto con los clientes y ya se les empezaban a caer los negocios. Entonces, ¿qué encontraron? Y es una pequeña empresa en Perú, una empresa que se está apenas gestando en Perú. Decidieron invertir un poco más en una temporal que se llama Talum en Perú y que la temporal de la mano con ellos construyeran el perfil del vendedor peruano que quisieran contratar y contratarlo. Y hace poquito me contaron que le está yendo súper bien a ese vendedor que contrataron porque él ya allá en Lima
puede hacerle seguimiento a los empresarios, a los negocios, puede conocer directamente la cultura de cómo funcionan los negocios en Perú y ya está generando ingresos. Entonces, miren el tema de costo-beneficio. Se demoraron 2 años para tomar la decisión de contratar una temporal que les, o de hacer negocio con una temporal que les contratara a, a un vendedor peruano, y esos 2 años perdieron plata, se les aumentaron los costos, y cuando ya invirtieron un poquito más en la temporal, dieron con un muy buen perfil, con una muy buena persona, y ya están generando ingresos. Entonces, miren, a veces lo estratégico, ahí es donde vamos un poquito más allá de solamente el tema transaccional, sino mirar lo estratégico de las decisiones que tomamos de cara a la gestión humana. ¿Sí soy clara con ese ejemplo? Sí, Sí, profe. profe. Ok, Sí. muy bien. Señora. Ay, venga, se nos fue el tiempo y yo no he terminado de hacer la presentación. Afianzamos el tema en 5 minuticos y terminamos la videoconferencia, ¿sí? Como para hacer Sí, profe. el recorderis. Bueno, entonces, hoy quería hablarles un poquito de escuelas psicológicas, pero bueno, eso lo dejamos para la videoconferencia final. Eh, Aquí reforzamos un poco lo que nos hablaban los compañeros, Víctor y creo que Mónica, ventajas de un reclutamiento interno, el ahorro de costos en la publicación de la oferta o en la externalización del servicio, el análisis de la candidatura es más rápido y sencillo, la ventaja estratégica, confidencial y ajeno a la competencia, aumenta la satisfacción y disminuye la rotación, recupera la inversión en formación. Si yo estoy haciendo un plan de desarrollo de mis empleados y estoy invirtiendo dinero en formación para que ellos crezcan, pues al promoverlos a otro cargo, van a generar más valor a la organización y ahí se va a empezar a recuperar el tema de inversión. Se reduce el riesgo del error y se aumenta el compromiso a largo plazo. Esas son algunas de las ventajas de hacer procesos internos en las organizaciones. Algunos inconvenientes del reclutamiento interno: pueden haber conflictos de intereses. Lo que se llama el principio de Peter es que, o lo que coloquialmente en las organizaciones decimos, quemar a un empleado. Y es que por querer hacerle un bien al empleado lo pasamos a otro cargo y resulta que todavía no tiene las competencias para enfrentar ese cargo y termina aburrido, termina frustrado, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un muy buen vendedor. Es un vendedor que se ha caracterizado por 5 años en la empresa de tener las ventas a tope, de manejar muy bien los clientes, ¿sí? Resulta que renuncia el jefe de ventas. Entonces decimos, ay, no, claro, pongamos a nuestro mejor vendedor como jefe de ventas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es una buena decisión o una mala decisión? Por lo menos muy riesgosa. Exacto, es riesgosa en términos de que todavía yo no he valorado las competencias que tenga esa persona para ser jefe de ventas, porque al ser jefe de ventas va a implicar que sea director de un equipo, que haga seguimiento a la gestión y sobre todo que sí tenga las motivaciones para ser jefe, porque puede que a esa persona lo que lo motive sea el relacionamiento con los clientes y no ser jefe o líder de un equipo. Sí, entonces, mucho ojo con esas decisiones que se toman al interior de las empresas, porque a veces por querer ayudar a un empleado terminamos poniendo en el punto máximo de incompetencia. Profe, se está entrecortando. Profesora, no se escucha, Se quedó se quedó congelada. Se le congelado. hace. Hola, hola, ¿ya sí me escuchan bien? Sí, ya
Sí, Ya profe. Listo, ok, perfecto. Entonces, Profesora, discúlpeme una pregunta. En ese reclutamiento interno, ujú. en el reclutamiento interno, ¿cómo se da esa situación de que hay empresas que practican un cambio de puestos de los trabajadores, muchas veces conservando las mismas categorías, pero los van rotando? ¿Ese tipo de movimiento se llama reclutamiento interno o es simplemente rotación? ¿O cómo se da eso? Eso dependerá del proceso al que estoy obedeciendo ese movimiento. Puede ser por un tema de sucesión, ¿sí? Pues porque yo estoy preparando una persona para reemplazar a otra, por ejemplo, mi jefe está a puertas de jubilarse, le falta un año de jubilación, entonces empezamos a preparar a alguien para que suceda a esa persona o suceda a mi jefe, por ejemplo. Entonces, ya ahí no sería un tema por reclutamiento interno, sino que esa persona se pasó al cargo por un proceso de sucesión, ¿sí? Eh, por ejemplo, porque estaba obedeciendo a un desarrollo personal, perdón, profesional dentro de la organización o a un plan carrera. Entonces, por el mismo esa persona se está preparando, hoy en día se está preparando para ser director. Ya cumple con las competencias para ser director, puede pasar a ser director. O porque simplemente hay una dinámica de trabajo en la que una persona puede ocupar varios roles. Por ejemplo, en Amazon ocurre eso, una persona desde que entra a la empresa es capacitada en uno, dos o tres cargos para que constantemente haya rotación de puestos. Y eso no necesariamente implica un proceso de selección, sino que es una manera de, digamos, dinamizar los puestos de trabajo, ¿sí? Entonces dependerá pues como del proceso al que pertenezca. Pero reclutamiento interno obedece cuando se abre una vacante y también se puede, perdón, y se abre esa vacante de forma abierta, perdón, de forma transparente o la comunicación es clara para cualquier empleado de la organización que quiera presentarse a esa vacante, ¿sí? Y ella Muy aplica a claro. alguien, ¿cómo? Que muy claro, sí, muchas gracias. Hay Listo. una diferencia. Exacto. Entonces ahí vamos viendo la diferencia en los procesos de gestión humana. Y vemos las ventajas de reclutamiento externo que nos menciona la autora Marta Ales. ¿Qué ventajas encontramos con el reclutamiento externo? Personas flexibles y moldeables, oportunidad de introducir cambios a la cultura organizacional, innovación y visión diferente, porque pues pueden llegar a oxigenar los procesos, aprovechamiento de la inversión y formación del candidato en otras empresas, pues por ejemplo, nos vamos a traer una persona que de Corona que trabajó 10 años allá en el área comercial y va a venir para el área comercial de familia, no sé, pues toda la formación que recibió durante esos 10 años en temas comerciales, pues le va a hacer provecho al nuevo cargo que va a ocupar en familia, ¿sí? Y para terminar, pues énfasis en el reclutamiento directo. A través de qué fuentes se puede hacer reclutamiento directo, de bolsas de empleo, servicios públicos de empleo, universidades, cámaras de comercio, empresas de headhunters o reclutadores, redes sociales. Y reclutamiento indirecto es cuando el contacto lo inicia el candidato y es el candidato quien busca a la organización. ¿Qué dificultades podemos tener cuando hacemos un proceso de reclutamiento directo o indirecto? Tener una avalancha de candidaturas, que exista una gran cantidad de demanda, perdón, una gran demanda del empleo ofertado, ¿sí? Por ejemplo, y en eso me corrige Fabián, hay cargos muy apetecibles como por ejemplo en call centers, ¿sí? Que son cargos que no requieren un nivel de formación académico muy alto, sino más bien un tema de experiencia. Entonces, cuando se abre la candidatura, o se abre la oferta, perdón, se recibe una gran cantidad de candidatos. Entonces hay que mirar muy bien la estrategia
qué se va a comunicar, cómo se va a comunicar, porque a veces también se vuelve inoperable tener 1000 hojas de vida para filtrar, ¿sí? Puede existir una tasa alta de desempleo, entonces que eso aumente la demanda, sobre todo en un país como Colombia, o que la empresa goza de alto o elevado prestigio, entonces se satura de candidatos que buscan trabajar allí, como lo que les hablaba de Google. ¿Cuántas hojas de vida les dan a diario a una empresa como Google, perdón? Listo. Este tema entonces ya lo profundizamos la semana entrante. Bueno, chicos, siempre me